Buenas tardes, mi nombre es Ryan Lujano, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. La sustitución es cuando el testador dispone de instituciones sucesivas del heredero o de los legatorios, es decir, que en ciertos instituidos sustituyen o ocupan el lugar de otro en ciertas y determinadas circunstancias. Fundamento. Es fundamental legalmente en el Código Civil venezolano en el artículo 959 y puede sustituirse en primero o en ulterior grado a otra persona, al heredero o al legatorio, para el caso en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Y se puede sustituir varias personas a una a varias. Ok, las clases de sustitución, según el Código Civil venezolano. La primera es la sustitución vulgar, que consiste en un llamado a la herencia o al legado en grado ulterior o al de otro instituido y constituye en un sistema de suplencia mediante el cual se designa al beneficiario de la herencia o del legado. Para el caso del que el primeramente instituido en el afecto no pueda o quiera aceptar. Como el segundo tenemos sustitución fideicomisaria. Consiste en un llamado a la herencia o al legado para cuando fallezca la persona primariamente instituida. Tercero, tenemos el sustitución y causifideicomisaría. Es la misma sustitución fideicomisaria que en el testador dispone en el caso específico de que el heredero o legatario primeramente instituido sea incapaz para testar y que esté destinada a funcionar solo en el supuesto de que dicho incapaz fallezca cuando todavía se encuentra en la situación de incapacidad. Ok, cuarto, tenemos la sustitución pupilar. En el derecho que la ley otorga del padre y de la madre de disponer por testamento en hijo incapaz de testar para que el supuesto que muera adoleciendo de la tal incapacidad y siempre que no tenga herederos legitimarios ni otros parientes cercanos. El albacea es la persona designada por el testador con la específica función de ejecutar lo reflejado en el testamento, es decir, es la persona encargada de realizar la distribución de los bienes del testador conforme a su voluntad, teniendo que cumplir dicha misión y pudiendo incluso pagar deudas de difunto de los bienes de la herencia y vigilar todo lo mandado en el propósito del testamento, proteger los bienes existentes en la misma. Caracteres. Es de origen testamentario el nombramiento de uno o varios albaceas. Es una disposición de última voluntad y para que éste sea eficaz deberá recaer sobre una persona capaz, surtiendo efectos después de la muerte de la persona que lo efectúa. En caso del que albacea tarde en aceptar o rechazar dicho cargo, cualquier interesado podrá solicitar a la autoridad judicial competente que fije un término razonable para que el comparezca a manifestar por la cual alternativa de la octa. Y si el testador no ocurre dentro del lapso, el juez puede declarar caducado el nombramiento. Es voluntario, lo que significa que el albaceazgo depende tanto de la voluntad del testador como del designado. Es por ello que no es obligatorio la aceptación, pero una vez aceptado adquiere carácter obligatorio y por consiguiente no es renunciable a la adaptación del cargo que debe llevar a cabo ante el juez de la primera instancia competente para conocer esta materia con la jurisdicción del lugar de la puerta de la sucesión. Es personalísimo. En esto significa que en el nombramiento de los albaceas debe ser efectuado por la persona del testador. Por lo tanto, se deduce que dicho cargo no es susceptible de la delegación o de sustitución, a menos que el testador lo hubiera autorizado de manera expresa, y este carácter tiene fundamento legal en el artículo 982 del Código Civil. Es temporal. Se dice que el albaceazgo posee tal carácter por cuanto no son permanentes, ya que tienen por finalidad
que el albacea cumpla o vigile el fiel acatamiento de los legados y otras cargas testamentarias. En el artículo 978 del Código Civil afirma nuevamente que el albacea tiene que cumplir su cargo dentro del término que a tal efecto haya establecido al testador, y que si existe a tal fijación debe realizarse dentro de un año a partir de la fecha de apertura de la sucesión. En principio es gratuito, tal como lo estipula el artículo 983 del Código Civil, como le indica que la ejecutatoria testamentaria es un oficio de amigos, pero el testador puede proveer de su testamento algunas remuneraciones para la BCA, caso en el cual éste tiene derecho a ello o a una vez que hayan sido aprobadas las cuentas de su gestión. El ABCA tiene derecho a cobrar de la herencia y el reintegro de todos los gastos en que se hubiera incurrido en el desempeño de sus funciones, tales como inventario y las reediciones de cuentas, y otros en el artículo 985 del Código Civil. Atribuciones de la BCA. Las señaladas por testador para que hagan cumplir su disposición testamentaria, a la falta de indicaciones que rige los prescritos por la ley del artículo 973 al 977 del Código Civil, y son: disponer y pagar los funerales del testador con un arreglo al ordenado por este y en el efecto de tal disposición según la costumbre del lugar y las facultades de la herencia. 2. Pagar los legados que consista en cantidad de dinero, haciendo saber el heredero y no contrayéndole de este. 3. Vigilar la ejecución de lo demás ordenado en el testamento y sostener, siendo ello justo, su validez en juicio fuera de él. 5. Si por disposición del testador está a suposición de todos los bienes y sus atribuciones de que se extiende a pagar las deudas. Ok, vamos con la duración. El albacea se debe cumplir su cargo en el término señalado por el testador. En el caso de que no lo indicase, se entenderá que es por un año a partir de la muerte de aquel, y el tiempo que el juez que pondrá la prolongación, prologar, de bien sea a petición de los herederos o del mismo albacea. La revocación del testamento. Teoría general. En el derecho romano podemos decir que la única forma en que se podía transmitir las herencias eran por medio del testamento, en el cual contiene la última voluntad, y era esencialmente revocable en caso del que el testador descubriera que el contenido de su testamento ya no correspondía a su ulterior y voluntad suya. La revocación de un testamento se puede hacer de los siguientes modos: A. Por la confesión de un nuevo testamento. B. Por la destrucción material del documento en cuestiones de siempre que esté afuera de la intencionada. Y C. Por la revocación formal en un acto solemne, en el cual será con 2 testigos y los cuales estarán delante de la autoridad. En este modo de revocación era la usidad cuando el testamento se hace ineficaz por una causa sobrevenida, es decir, cuando después de otorgado el instrumento surge un obstáculo que de haber existido para ese momento habría determinado su nulidad y la disposición testamentaria caduca. Asimismo, caduca cuando se produce otros hechos de carácter diverso que el legislador ha establecido. Ok, revocación. La materia relativa a la revocación de las disposiciones testamentarias aparece regulada en nuestro Código Civil de los títulos diferentes. Uno que comprende en los artículos 990 a 992 y se denomina de la revocación de los testamentos. Es así en el artículo 990 del Código Civil, que señala que todos los testamentos pueden ser revocados por el testador de la misma manera y con la misma formalidad que se requieren para testar, y tan esencial en este carácter que el mismo artículo en su parte final expresa este derecho que no puede renunciarse ni en forma
alguna restringirse. La revocación testamentaria es, pues, una manifestación voluntaria del testador que contrariaría un anterior y cuya eficacia dependerá a la que expresarla se cumpla las mismas formalidades exigidas para la validez de la primera. Nulidad. La nulidad. Hay una nulidad en el sentido escrito cuando todos los testamentos o una de las cláusulas carece de validez por faltarle un requisito esencial o por inobservancia de una norma inderogable. Es nulo en el testamento que no se hace por escrito o que siendo escrito carece de las solemnidades prescritas por la ley del artículo 882 del Código Civil. Y lo será también si el testador es incapaz por el artículo 837 del Código Civil. Clase de revocación. Según el embarque de la totalidad del testamento anterior o solo una parte de él, se habla de revocación total o parcial, el artículo 991 del Código Civil. Igualmente se distingue la forma expresa de los taxistas. Renovación expresa y revocación tácita. Será expresada cuando precisamente se señala la voluntad de revocar la totalidad de las disposiciones testamentarias o una o más de las cláusulas contenidas en el testamento. Ok, vamos a explicar ahora los efectos de la revocación. Un testamento es ineficaz y no quiere el valor dispositivo a la fecha de la muerte del causante. Esto es cuando a las disposiciones hereditarias propiamente dichas, si el testamento revocado contiene declaraciones de otra orden y ellas serán revocables o no según su naturaleza jurídica. Naturaleza jurídica. Motivo de la discrepancia entre los autores que ha sido al establecer si la revocación del testamento es un acto inter vivo o mortis causa, pronunciándose por la primera tesis del autor como aliaria, para quien la revocación es un acto no sometido a suspensión hasta la muerte del testador. Derecho de acrecer. El denominado derecho a acrecer se presenta como aquel que corresponde al heredero o legalitario de incrementar su porción o cuota en virtud de la parte que otro coheredero o legalitario no hace de recibir, ya sea por su renuncia o imposibilidad. Ok, por ejemplo, lo vemos en los testamentos cuando se utiliza la cláusula segunda, instituyendo herederos por partes iguales a sus 3 hijos legítimos. Si uno de estos herederos no llega a hacerlo, los otros 2 herederos tendrán derecho de acrecer su porción de herencia. Concepto del derecho de acrecer. El derecho a acrecer es una facultad que se da en el derecho de sucesiones a los demás herederos a acrecentar su herencia, añadiendo parte de lo otro heredero que previamente renunció a tomar sus partes. En este caso, el porcentaje de la herencia que no ha sido aceptado deberá repartirse entre el resto de los herederos. Definición. ¿Qué es el derecho de acrecer? El derecho a acrecer es la facultad legal. Los efectos del derecho a acrecer. Estos son los siguientes. La porción como consecuencia de la renuncia o repudiación de uno de los herederos a su cuota parte de la herencia se distribuyen proporcionalmente entre los demás coherederos. Los coherederos o colegatorios es a quienes por mandato de la ley se atribuyen de manera proporcional la cuota parte de aquel heredero que haya renunciado o repudiado su herencia. También debe soportar las cargas y condiciones a que el coheredero que renunció a su herencia estaría sometido legalmente. Ok, en aquellos casos que se ha dejado un usufruto de derecho a disfrutar bienes ajenos con la obligación de conservarlos de la misma forma como lo haría su propietario, salvo que la ley autorice otras cosas a varias personas de forma tal que lo anteriormente explicado y hayan entre ellos el derecho de acrecer la parte que falta aún después de la aceptación del legado, acrecerá siempre a los demás usufructuarios.
Sin embargo, en el caso que no proceda el derecho de acrecer, entonces las partes que faltan se consolidan con la propiedad. Fundamentos entre herederos y legislatarios. El derecho a acrecer entre coherederos y colegislatarios. En el artículo 942, si uno de los herederos instituidos muere antes que el testador o renuncia a la herencia o es incapaz de su porción, pasará al coheredero, a los coherederos cuando ya lugares al derecho de acrecer, salvo que se establece en el artículo 953. En el Código Civil, en el Código Civil 1014, en la sucesión intestada de partes de los que renuncian a crecer a sus o coherederos, si no hay otro heredero, la sucesión se defiere al grado subsiguiente. Artículo 953. Queda sin efecto toda disposición testamentaria sin el favorecido por ella no sobrevivido al testador o incapaz. Sin embargo, los descendientes del heredero o legislatorio, premuerto o incapaz, participaran de la herencia o del legado del caso en que la representación se hubiera admitido en su provecho. Si es de tratarse de sucesión ambiestato, a menos que el testador haya dispuesto a otras cosas o que trate a lo legado del usufruto o de un derecho personal por su naturaleza. El artículo 943, el derecho de acrecer procede entre coherederos cuando en un mismo testamento y por una misma disposición se le haya llamado conjuntamente sin que el testador haya hecho entre ellos designaciones de parte. El artículo 944, la designación de parte se juzga hecha solo en el caso en que el testador haya indicado expresamente una cuota para cada uno. La simple expresión por iguales y parte u otra semejante no incluye el derecho a crecer. Obligaciones y carga conexa. En el artículo 945, los coherederos a quienes, en virtud del derecho de acrecer, pasaré a la parte de los herederos que falte y soportarán las obligaciones y la carga a que él hubiese quedado sometido. Muy buenas tardes, hasta luego.